Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y aquellos que están escuchando por YouTube. Continuamos con esta entrega número 11 de Doctrinas Reformadas Esenciales y en el día de hoy vamos a empezar con el estudio que se llama La Caída. Y en el día de hoy hay 9 preguntas, como siempre los textos bíblicos y algunos comentarios que damos sobre el catecismo, creo que el catecismo mayor bautista particular. En las lecturas de los textos nos acompaña como siempre la hermana Diana, que ahora dentro de un rato va a estar leyendo los textos, si querés saludarla. Buenas noches a todo el grupo y a los que escuchan en el canal. Ahí está, dentro de un ratito nos va a lecturar los textos que tenemos que dar. Vamos a empezar entonces. La caída. La pregunta número 1. ¿El hombre se mantuvo como un amigo siervo de Dios? Es una pregunta. Y la respuesta es no. Él violó la relación pactual cuando él comió del árbol prohibido. Y si me puedes lecturar, por favor, Génesis capítulo 2, versículo número 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si no me haces un favor, ya que estás ahí, en Génesis 3:6, por favor, antes de ir a los otros textos. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está, ese texto lo agregué porque creo que era Ujú. esencial para ese. Y ahora sí, con el estudio. Deuteronomio 4:23, por favor. Guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Bueno, no sé si se acuerdan, vamos en el capítulo número 11 de la caída de esta guía para catecúmenos de doctrinas reformadas esenciales, pero aquellos que gozaron y participaron de la lección número 9 del pecado del hombre, cuando estuvimos viendo si nuestros primeros padres continuaron en el estado en que fueron creados, nosotros vimos que los primeros padres, que se refieren a Adán y Eva, siendo dejados, o sea, la libertad de su propia voluntad, ellos cayeron en el del estado en que fueron creados, fueron y pecaron contra Dios. Acuérdense que en esa época estuvimos viendo un poco que el hombre había sido en el estado que fue creado, no se pudo mantener. ¿Por qué? Porque buscó sus propias perversiones, ¿no? Entonces cayó, pero que cayó que el estado de conocimiento, el entendimiento se entenebreció, en el estado de santidad, porque se alejó de Dios, de la vida, de Dios que gozaba con él, el estado de libertad que tenía, ahora ya él no tenía, vamos a decir, en sí el estado de libertad que tenía para con Dios se transformó en un estado, podríamos decir, de esclavitud para el pecado, creyendo de que Él es libre, pero ahora fue esclavizado. El estado, vamos a decir, de descanso que tenía, ya no tenía más descanso, Él, ya de una forma no tenía más paz. Todas estas cosas son restauradas con Cristo, nuestra mente vuelve a entender el conocimiento, el estado de paz, volvemos a tener paz porque la paz os dejo. Todas estas cosas son restauradas de nuevo en el Señor Jesucristo. Ella no tenía más comunión con Dios. Acuérdense cuando peca, Adán y Eva lo que buscaron que fueron escaparse, taparse Ujú. de Dios. Todas estas cosas vemos que en la caída, vamos a decir, en esta relación pactual, cuando comen, o tanto él como ella se pierden ellos, o sea, salen de la presencia de Dios y ellos pierden lo que es el estado, vamos a decir, de felicidad. Ellos en sí, aunque no lo sabían, o no sabían, eran felices. Solo Ujú. vieron que el Estado entró en un estado que se conoce como de maldición. Fue una entrada de maldición. Entonces cayeron y la humanidad está bajo este pacto de obra que le conocemos como un pacto de obra quebrantado. ¿Eh? Y eso así. Ahora vamos a ver que la consecuencia no solamente fue para él dentro de un rato, sino que la consecuencia fue, vamos a decir, generacional, por decir de alguna forma, porque él era la cabeza que representaba todo. ¿Eh? Entonces vamos a abundar un poco más sobre esto, sobre la pregunta número 2. ¿Este pecado fue una ofensa muy grande? La respuesta, sí.
Y esta guía para catecúmenos nos da tres, vamos a decir, respuestas. Una, ¿por qué fue un pecado muy grande? Primero, porque fue una desobediencia al mandato de Dios. Y nos da, si me podés leer por favor, Génesis capítulo 3, versículo número 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Ahí está. Vemos entonces que al comer él desobedeció este mandato de Dios. Entonces vemos que él al violar, o sea, el mandato perdió o violó la relación pactual que tenía bajo, vamos a decir, que estaba con Dios, ¿no? También Adán cuando pecó como cabeza, acuérdense, era una cabeza representativa, él representaba a la humanidad. Por lo tanto, vamos a ver dentro de un rato que por tanto, cuando él viola voluntariamente o quebranta la ley de Dios, la consecuencia fue, vamos a decir, la muerte que entra. Pero no solo eso, porque vemos que es un cabeza que representa a toda la humanidad, o el padre de toda la raza humana. Si me puedes leer, 1 Corintios capítulo 15, versículo número 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está, es muy parecido a lo que dice Romanos 5:12, que vamos a ver más adelante. Pero cuando Adán pecó, como cabeza, vamos a decir, representativa, lo que sucede es que en Adán todos murieron, ¿sí? Es así. Ujú. Entonces es como lo que vamos a ver dentro de un rato, que se conoce como el pecado eh, original, o él contamina totalmente la mente, toda la voluntad, los sentimientos, todas las acciones que hacen las personas, por más buenas que crean y loables que crean, son pecaminosas para Dios. Entonces debemos entender eso. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el castigo por el pecado? ¿Hubo alguna consecuencia cuando se hizo esto? La respuesta es sí, por supuesto el castigo por el pecado. Acuérdense que estaba bajo una relación pactual, aunque muchos no creen esto. Nosotros decimos el pacto de obra, puesta a prueba, podríamos decir. Y hay una consecuencia, haz esto y vivirás, haz esto y morirás. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Hubo una consecuencia. ¿Cuál fue? La La- muerte, ¿no? ujú. La muerte, pero no solo la muerte física, sino la muerte Espiritual, espiritual. claro. Él fue alejado de Dios. Porque, ¿querés leerlo? Lo leo yo, Génesis 2:17, creo que lo leíste, ¿no? Ya. No, así, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. No sé si te sabes de memoria Romanos 6:23, lo tenés que buscar. 3:23 tengo yo. 6:23. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, muy bien, entonces lo conoces bien de memoria. Entonces, la paga del pecado es la muerte, ¿no? ¿Qué muerte obtuvo él? O sea, instantánea. O sea, por supuesto que después tuvo una muerte física, pero él Ajá. tuvo una muerte Espiritual. espiritual, ¿sí? Él fue, podríamos decir, alejado de Dios. Él, vamos a decir, esta caída, o vamos a decir, esta desobediencia voluntaria, porque nadie le obligó a él voluntariamente y en su libre albedrío decidió que ellos fueron dejados, vamos a decir, en libertad a su propia voluntad. Ellos libremente decidieron violar eso. La paga fue la muerte espiritual. Ujú. Primero, y son alejados. Entonces podemos aprender este principio que hay consecuencias. Hay consecuencias. Nosotros podemos dar todos los argumentos, no, por esto, la mujer que me diste, el hombre que me diste. Mm. Esos son, no, porque fue ella, no, porque no, sea como sea, hay consecuencias. Nadie puede hacer algo sin que haya consecuencias. Cada acción hay una reacción. Entonces, la consecuencia fue la muerte, fue el alejamiento de Dios. La Fueron separación. alejados de Dios, murieron espiritualmente en ese sentido. Pregunta número 4. ¿Adán murió inmediatamente como Dios le había dicho? Respuesta: sí, Adán fue separado de Dios.
y expulsado de su presencia en el jardín, dice la respuesta. Por naturaleza está muerto en sus pecados y es objeto de la ira de Dios. Lo vuelvo a repetir de nuevo, ahora le voy antes de que me lea los textos. Entonces, ¿Adán murió inmediatamente como Dios le había dicho? Sí, pero ¿cómo murió? Lo que está diciendo, una muerte, acá lo dice, separado de Dios. O sea, lo que decimos, le podríamos decir muerte espiritual. Así La, es. la humanidad está muerta en delito y pecado, está separado de Dios, expulsado de la presencia del jardín, tanto por naturaleza está muerto en sus pecados y a la misma vez que se fue acreditado o estado objeto de qué? Objeto de la ira de Dios. Si me podés leer Efesios capítulo 2, versículo número 11. No, 1. 1, gracias. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Uh-huh. Y ahora si me podés leer Romanos 5:12 es. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, cualquier cosa me avisas si vas a leer. Ajá. Entonces estamos diciendo eso. ¿Cuál fue vamos a decir, la consecuencia de esto? Fue que, bueno, fue separado de Dios. La humanidad está separada, aunque no crea, está separada de Dios. Dios está lejos de ello. ¿A causa de qué? Del pecado. Usted lo ve en la cruz. Dios, cuando se le cargan los pecados al Señor Jesucristo, ¿qué pasa? El Señor que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, ahí siente la separación por primera vez. Por primera vez, porque él estaba siempre con su padre, ¿no? Muy bien. De ahí siente esa separación, ¿no? Ahora vamos a ir un poco a la pregunta número 5, porque quería leer otras cosas, pero bueno. Pregunta número 5. Nosotros también estamos por naturaleza bajo el castigo del pecado de Adán. O sea, nosotros también estamos por naturaleza bajo el castigo del pecado de Adán. Y, sí, muy bien, como decís vos. Sí, dice la respuesta. Nosotros también nacemos muertos en delitos y pecados. Y no sé si leíste Romanos 5:12, creo que ya lo leíste, ¿no? Está bien, no hay problema, dejá, ya se leyó eso, ¿no? Que por causa de la desobediencia del hombre entró el pecado, ¿no? Ahora Jeremías 17, versículo 9, por favor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muy bien. Y 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está. Me gustaría que me hagas un favor, por favor. Yo sé que no está en el estudio y justo al último momento se me viene a la mente. Sí. Pero si podés buscar Juan solamente, no primera de Juan, nada más. En el capítulo número 3. Generalmente cuando se lee esto, ¿qué se lee? Juan capítulo 3, versículo número 16. Por lo tanto, Dios amó al mundo que envió a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Se enfatiza mucho que el atributo del amor. Pero si me lees el versículo número 18, por favor, todo completo. En el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos que la persona ya está bajo condenación. ¿Sí? Y si me lees, por favor, bien el versículo número 36. O sea, ¿qué está bajo la qué? A ver, vamos a ver. Del 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Está en un futuro o está en tiempo? No, presente. Tiempo presente. ¿Qué? ¿Podés repetirlo? ¿Está la ira de Dios? La ira de Dios. La Biblia nos muestra que Dios está airado, amado. Como dice el Salmo número 7:11, si me lo podés repetir. Dios es un Dios justo y está airado contra el impío todos los días. Todos los días está airado. Las personas, usted le puede hablar que Dios lo ama y que le tiene un plan maravilloso, pero la Biblia es muy claro. Dice que Dios está airado con un impío. ¿Qué es un impío? Usted puede tener los deseos buenos, puede hablar de amor, de sentimiento, lo que quiera. Dios dice, está furioso.
Está con los ojos ahí esperando que se acabe el tiempo para enviarlo al mismo infierno. Por eso cuando hablamos con las personas no podemos perder el tiempo. Esas personas van a ser lanzadas al infierno. Y si nosotros tenemos conocimiento de eso, no podemos estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Las personas están bajo la ira, las personas están bajo la condenación de Dios. Tenemos que tomar noción nosotros de eso. Tenemos conocimiento nosotros de eso. Hay que advertirle a estas personas. Una vez que Dios le pida cuenta, van a ir al infierno. No hay, yo no sé si tiene conocido, amigos, alguien. Deben advertirlos, sacudirlos de ahí para que tomen conocimiento. Esas personas van al camino al infierno. Entonces es importante que podamos entender eso. Ujú. Ahora vamos a hablar un poco sobre más qué es el pecado. Pregunta número 6. O sea, ahora estamos hablando del pecado, de la justicia de Dios, pero ¿qué es el pecado? Y eso es lo que me toca hablar ahora. ¿Qué es el pecado original? La respuesta, ¿cuál es? Pecado original, escuchen, es la imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. Romanos capítulo 5, versículo número 12. Si me lo lees de nuevo, por favor, que ya lo leíste. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. Aunque me gusta esta definición que da este guía para catecúmenos, voy a dar otra yo. Esta definición dice que es el pecado original. El pecado original es la imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. Entonces, el pecado original lo que hace Adán, escuche, esto es uno de los... Adán nos imputa, nos acredita a nosotros la deuda moral o la deuda que él tiene a nosotros. Cuando nosotros nacemos no tenemos que hacer nada para pecar. Ya Ya nacemos nacemos, pecadores. ajá. Desde el vientre de nuestra madre ya fuimos concebidos pecadores. Ujú. Eso nos imputa el pecado. Y aunque me gusta, vamos a decir esto, voy a hablar un poco sobre esto de lo que es el pecado, dentro de un ratito. Entonces, pero primero quiero que entienda esto. ¿Qué nos imputa a Adán? ¿Por qué esto es importante de entender? Porque si nosotros entendemos qué nos imputa Adán, es importante para que más adelante nosotros podamos entender, cuando vamos a hablar de cristología más adelante en otras semanas, qué nos imputa a Cristo. ¿Por qué necesitamos que Cristo nos impute eso? ¿Por qué? Porque Dios me ama mucho y tiene un plan maravilloso. Y yo, no, ¿se dan cuenta por qué estas doctrinas son iguales? Y no me burlo, ¿eh? Solo que si nosotros no entendemos, yo no entiendo qué es el pecado original, yo no entiendo que soy un pecador, yo no entiendo que la ira de Dios, Dios está enojado, está bravo, está furioso, Dios tiene fuego consumidor, ni siquiera se contuvo ante su Hijo en la cruz, lo consumió con su ira, eso se llama propiciación. Ujú. Cristo hizo propiciación y no es un juego esto, amados. Imagínese cuánto aguanta usted si su papá o su mamá le daba un castigo, o le daba con una chancla, le daba con una varita, con un palito, con la que diera. ¿Cuánto aguantaba? Imagínese la ira de Dios. Cargar sobre él todo, él cargó todo el peso del mundo, amado, toda la ira, todo lo que el Padre estaba. Yo no sé quién pudiera aguantar eso. Ningún ser humano, pero hubo uno que tuvo dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana en una persona. Y es el Señor Jesucristo, amado. Entonces, si no entendemos de qué somos deudores, de que lo que debemos, usted puede ver una deuda. Usted puede deber, yo debí una deuda que le pedí, una vez le presté a alguien y tuve que pagarla. No sé cómo la pagué. Y la puede pagar en cuota o lo que sea. O si usted hace algo y va a la cárcel, paga un tiempo y sale. Acá,
si usted muere en sus delitos y pecados, no hay purgatorio, no hay virgen, no sé de qué cosa, de qué virgen de que algo de que Virgen del Carmen, María Auxiliadora, en Colombia por lo menos. bueno, eso, acá hay purgatorio. No hay nada de eso que interceda por ustedes. Usted no dice intercede por nuestros pecados. No hay nada de eso, ¿eh? La única forma que se ha dado ahora, nombre sobre todo nombre, como dice Hechos capítulo 4 versículo número 12, es el Señor Jesucristo. Y como dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo número 5, es el Señor Jesucristo el único que puede interceder por nosotros. No hay otro intermediario. Entonces, ¿por qué? Porque debemos entender lo que el primer Adán nos imputó. Yo qué culpa tengo eso, pero esto no termina ahí, porque usted no solamente debe lo que hizo ese primer Adán, a eso se le añade todos los pecados que cometimos. Todo, claro, cada uno de sus pecados que ha cometido. Eso es importante que podemos entender. Y ahora vamos a ver un poco qué es esto. Voy a hablar un poco sobre el catecismo que una vez di, que es el pecado. En la pregunta número 19 me voy a basar de lo que di este catecismo también en esa época. Entonces, ¿qué es el pecado? En esa época hablé que el pecado es cualquier falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Le ha dado 1 Juan capítulo 3 versículo número 4, que eso es el pecado. Cualquier violación a los mandamientos de Dios. Lo que haya alguna vez mintió, alguna vez robó, tomó un nombre Del de Señor en Dios en vano. vano. Cualquiera de esas cosas. Se quedó con un lapicito, con una goma, con una ropa que no trae, un billetito de más, un celular que me Deshonró a los padres. deshonró a los padres, Codició. codició, no guarda el día del Señor. Ujú. Todas las cosas que haya hecho, pueda llegar a ser cualquier cosa, esos mandamientos que haya violado. Yo no los hice como diga, como el joven rico o como otras personas, pero sí los hizo en alguna forma quizá espiritual. ¿Mm? Entonces todos nacemos bajo ese pecado, podríamos decir, original y le añadimos los nuestros. ¿eh? No nos conformamos a la ley moral de Dios. No somos perfectos, en sencilla palabra. No estamos bien moralmente rectos ante Dios para presentarnos. Y si usted dice, yo voy a entrar al reino de los cielos, no. Amados, porque la Biblia dice, ninguna cosa impura entrará. Y el que quiere ver a Dios, que dice, tiene que ser santo. Ahora decía, ¿cómo? ¿Vos sos santo? Yo no. Es por medio de la imputación que vamos a ver más adelante y la justicia y la santidad que Cristo nos da a nosotros. Entonces ninguno, pero debemos entender qué es el pecado. Entonces es la violación, vamos a decir, a la ley de Dios, es la transgresión a la ley de Dios, incluso una persona que no ha venido a Cristo transgrede la ley voluntariamente. ¿No? El cristiano quizás lucha a veces con pecado, pero un inconverso no le importa, los pisotea, vive de continuo violando la ley de Dios, no le importa nada. Entonces en esa época estuvimos hablando un poco de eso, de la violación de la ley de Dios y la transgresión de la ley de Dios. Entonces él siempre vive una vida, no le importa la vida de Dios, omite continuamente la vida de Dios, la ley de Dios en su vida, en lo que dice, en sus pensamientos, en su andar, en todo. Y esto, usted dirá, ¿se agrava? Yo lo voy a frenar acá. Escuche, y los pecados se agravan más cuando una persona tiene más conocimiento de la ley de Dios. Hay castigo para todos, hablando del pecado original y la amputación y todo lo que tenemos nosotros, pero se agrava. Cuando yo hablé un poco de esto, hablé si se agrava entonces el pecado por el conocimiento de la ley de Dios. Sí, si una persona conoce la ley, porque cada uno tiene el conocimiento de la ley de Dios, la ley está acá. Entonces, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace la persona, incluso que sea inconverso, más todavía castigo da. Hay más, en el Antiguo Testamento le puedo asegurar a las personas que murieron, quizá que no tenían tanto conocimiento o no vieron tanto, se van a ir al infierno, pero el castigo va a ser más leve. En el Nuevo Testamento, llegado Cristo y lo que las personas tienen revelación, ahora que el conocimiento, la palabra de Dios está por todos lados, no me diga que en cada lugar no existe una Biblia, que nadie se le escuchó hablar de Cristo. En la época no había tanto. Entonces, hay diferentes, vamos a decir, consecuencias y castigos. Perdón. Pregunta número 7, ¿qué es la polución original? Y la polución sería la contaminación.
O sea, cómo contaminó el pecado. Yo he escuchado por ahí, perdón que lo digo, y lo tengo que decir porque así se conoce estas doctrinas, doctrinas arminianas. He escuchado que el pecado lo afectó un poco, Ujú. pero aún yo conservo mi libre albedrío. Amado, no es así. Voy a toser, no, perdón. No es así, gracias, Beto. No es así. No hay uno que busque a Dios. Todos se desviaron, todos se descarriaron, dice Romano capítulo 3. Satanás cegó el entendimiento de Dios. Nadie puede venir a Dios a menos que el Padre lo traiga. Entonces, ¿qué sucede? El pecado, lo que nosotros conocemos como total depravación. ¿Qué? ¿Una persona es totalmente mala? No, yo he visto personas que son buenas. Algunos parecen más buenos que cristianos. Ujú. El problema es que ellos ni siquiera, vamos a decir, bueno en el sentido porque un cristiano parece malo porque quiere vivir una vida apartada para Dios. Pero estas personas son simplemente lo que la Biblia lo conoce como moralistas. Ujú. No, no son personas, vamos a decir, que de verdad han nacido de nuevo. Pueden hacer acciones, buenas acciones, en el sentido porque ayudan a las personas, pero díganos, díganse si ustedes viven, son personas íntegras que viven para Dios, que se han apartado como Daniel o como Pablo. No son hombres, son personas que parecen buenas porque no hacen las cosas de Dios y viven así, buenas con ciertas personas. Pero no ninguno de esos podríamos decir dar su vida como Pablo y apartarse para Cristo. No se entrega, entonces ninguno de todas sus acciones que parezcan buenas son malas, Así porque Dios es. dice que todas esas obras son como trapos De de inmundicia. inmundicia. ¿Qué será eso? Me dirá usted. Perdón que se lo voy a decir, quizás usted le ofenda, vamos a decir su, no sé si, Sensibilidad. sensibilidad, gracias, como dice la hermana Diana. Pero la palabra que se cree que dice Isaías ahí, el 64 creo 3, se cree o que es que Dios le dé un trapo de incremento o un trapo de menstruación de la mujer. Y le diga, tome. Así se ve la buena obra que usted cree de esas personas que se creen buenas. Ujú. Dios no los ve buenos. Dios los va a mandar al infierno, a menos que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. Entonces esas personas están bajo la condenación, tienen la contaminación que el pecado le da. Entonces, ¿qué es la polución original o contaminación? Es la corrupción de la naturaleza de Adán, que está ahora en toda la raza humana. Si me puedes leer Génesis capítulo 2 versículo número 27. 27 o 17. No, perdón, Génesis 2 versículo 17. Gracias por la corrección otra vez. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está. Entonces, ciertamente morirás. En Job capítulo 15 versículo número 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y Salmo 51, 5, por favor. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y ahí están los textos que estuve hablando hace un rato, entonces, que el pecado afectó totalmente podemos decir, la mente, la voluntad, la moral, los sentimientos, el corazón. Por eso que el hombre necesita ser regenerado, el hombre necesita ser parchado, el hombre necesita hacer una oración para aceptar a Cristo. El hombre necesita, ¿qué le dijo a Nicodemo? ¿Te es Nacer, necesario nacer de nuevo. nacer de nuevo? El Señor Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 3, versículo número 3 al versículo número 5, dijo, Nicodemo, acéptame en tu corazón. Ujú. No le dijo, acéptame en tu corazón. Debes nacer de nuevo. Debes circuncidar. Por eso esa promesa estaba a lo largo, incluso en el Antiguo Testamento. Que Él iba a circuncidar sus corazones. El centro de voluntad. Va a cambiar el Señor. La promesa del nuevo pacto. Jeremías capítulo creo 31, 33, que dice que Él le iba a dar un nuevo corazón. Un Él corazón iba, de carne. un corazón de carne, sacarle de piedra. Yo haré que ande en mi camino, yo haré que ande en mis sentimientos, Mis entre estatutos, ¿sí?
Entonces Dios el que iba a regenerar a las personas, pero la persona debe arrepentirse de su vida y ejercer fe en el Señor Jesucristo. Pregunta número 8. ¿Puede el hombre hacer algún bien? ¿Las personas pueden hacer bien? No. No, no, Muy bien. porque nacemos muertos en delitos y pecados. Exactamente, incluso esas obras que parece que, antes que yo lea ahí lo que dicen, están contaminadas De con pecado. pecados. Entonces la pregunta, como dice la hermana Diana, ¿puede el hombre hacer algún bien? No. Él está por naturaleza inclinado a todo lo malo. Escuchen, y todas sus obras son corrompidas y contaminadas. Y nos da, bueno, Salmo 51, versículo número 5, que ya lo leíste, ¿no? Yo no me acuerdo. Hay uno que dice... Isaías 64, 5, que dice que sus obras son como trapos de mal. Sí, y que dice que el pensamiento del hombre es de continuo solamente en mal. El pensamiento del... si vos lo querés leer, buscalo Génesis 6:5, que sí, que buen texto eso. Es Génesis capítulo 6, versículo número 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo, y si buscas Romano 8 también dice lo mismo, algo parecido, que el hombre no puede hacer las cosas. Entonces, ¿qué sucede? No era de vez en cuando, era todo pensamiento que tiene el hombre es de continuo. Ningún pensamiento busca glorificar a Dios. Él busca glorificarse, podemos decir, gratificarse a sí mismo, estar contento con sí mismo. Él no busca agradar a Dios, no tiene el fin principal de él de glorificar a Dios con su vida, con su mente, con sus palabras, edificar, consolar a otros. No quiere hacer eso. Tampoco puede, podríamos decir, porque como dice Romano 8, es imposible, pero ni siquiera quiere. Así es. No quiere buscarlo, no hay ni uno que busque. Por eso Dios tuvo que buscarlo primero al hombre. Y entonces, eso es lo que nos muestra ahora. La pregunta número 9, que es la última. ¿Cómo revela Dios sus gracias después de la caída? La respuesta es la siguiente. Él dio la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, quien heriría la cabeza de la serpiente. Si me puedes leer Génesis capítulo 3, versículo número 15, y esto es conocido como... El protoevangelio. Muy bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amados, le he dado las malas noticias hasta ahora. A causa de un hombre, y por esta ofensa tan grande que hizo contra Dios, este hombre que nos representaba a nosotros, que era el cabeza federal, entró el pecado, entró la muerte, la separación, no hubo paz, hay maldición. Podríamos decir por qué existe el mal, a causa del hombre, amados. Es por desobedecer a Dios, no por Dios mismo. Pero estas son las malas noticias, que nosotros nacemos muertos en el delito de pecado. Estamos apartados de Dios. No hay bien, no hay paz para nosotros mismos. Lo que usted cree que es felicidad, en verdad no es felicidad. Eso que usted cree que es felicidad es lo que lo va a llevar al infierno, amado. No hay ningún bien fuera de Dios. No me acuerdo cómo dice el Salmo 16. Que ¿te acordás que dice el Señor, en plenera y plenitud? En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Ahí está, como dice la hermana Diana. Es solamente en su presencia, amado. Como también diría el Salmo 73, versículos 24 y 25, que no había ningún bien fuera de él, solamente. No hay nada. Lo que usted quiera buscar es momentáneo. Lo que usted quiera buscar es como el rocío que se va cuando sale el sol. Toda su felicidad es como un rocío con la venida de Cristo, con el resplandor de su gloria. Se va a secar, se va a marchitar, se va a corromper. Una planta se seca, una flor, una mariposa, ¿cuánto dura de vida? Un día. Así es la gloria de este mundo. ¿Cuánto, escuche,
¿Cuántos cantantes que le gustan a usted, que lo conocía, ya no están más? Otros están muriendo. Toda la fama y juventud que usted lo vio, no están más. Muchos han muerto. Yo cuando era mundano conocía muchos de los cantantes. Muchos de esos no existen más. Se murieron. La fama, el dinero, todo ese dinero que yo gano tanto dinero, ese dinero no te va a servir en el Ujú. infierno. No hay ningún bien fuera de Cristo. No hay nada. No hay nada fuera de Cristo. Así es. A que tiene a Cristo tiene todo. En Él habita la plenitud del pleroma. Digo, entonces, tener a Cristo es tenerlo todo, amados. Entonces, si hubiera, después de la caída se perdió todo, pero no terminó ahí. Dios dio la promesa de que iba a venir alguien. ¿Quién era? Era Cristo. Él reveló, Él mostró, vamos a decir, o anticipó esa promesa que se va revelando en sucesivos pasos, en pactos, así hasta llegar al nuevo pacto. ¿De quién iba a venir? Era su Hijo amado. Y eso es lo que vemos, amado. Entonces tenemos que entender, para poder entender de verdad, cuando venimos a Cristo y digo, me arrepiento de mis pecados, yo primero entender quién es Dios. Debo conocer a Dios. Debo conocer su justicia, su santidad. Y no solo eso, cuando lo miro a Él, veo su majestad, su santidad, su justicia, que no va a pasar por alto el pecado, que ninguna cosa impura va a entrar a Él. Después yo me miro y me comparo, si yo fui creado en la imagen de Dios, ¿cómo es posible? Entonces yo veo que estoy mal, que todo lo que hago no lo busco para hacerlo para Él, menos para el prójimo, porque el pecado que es egoísta, piensa en uno. Entonces yo me hallo en que estoy bajo condenación, bajo la ira de Dios. No hay salvación para mí. Voy camino como cantaba hace años yo, cuando era más joven, y cuando desapareció mi vida. Yo cantaba una canción que decía, voy camino al infierno, decía, decía algo así, decía que iba camino al infierno. Y la gritaba, de una canción de, eh, creo que es de AC/DC, del antiguo cantante. Y yo gritaba, "Voy camino al infierno", gritaba. Y la verdad, cantaba eso. Hoy canto himnos, amados, de aquel que perdonó mis pecados. No nos dejó así, amados. Por eso siempre digo lo mismo, los estudios son buenos, pero no sirve de nada si no tiene a Cristo, no está el Evangelio. Hoy es un tiempo de gracia, amados. Usted no sabe si mañana va a vivir. Usted no sabe si sus parientes o sus amigos van a vivir mañana. Entonces es un tiempo en que podamos predicar el verdadero evangelio. No ese evangelio romántico de que Jesús te ama, un verdadero evangelio. Que podamos llevar esto. Somos luminares. Nosotros somos embajadores del Señor. Somos otro, como decía otro un comentarista, somos pecadores redimidos ahora, señalando el camino a las personas, cuál es la puerta, cuál es la luz, que es Cristo, amado. Y en eso no nos dejó en esa condición el Señor. El Señor tuvo, podríamos decir, misericordia de nosotros por ese pacto intratrinitario que juró al Padre. Pero el Padre le dio al Hijo, el Hijo vino y cumplió, y el Espíritu Santo ahora aplica, vamos a decir que más adelante, esa promesa. Que Él hirió la cabeza de la serpiente a Satanás, le quitó a aquellos que tenían esclavos bajo la esclavitud de Satanás, lo invistió de justicia y de santidad. Esa es la promesa que tenemos nosotros, la promesa de morir sonriente, presentarnos así ante la muerte cuando venga y decirle, oh, ¿dónde está tu aguijón? No tiene poder. El único poder que tiene sobre este cuerpo, nada más.
nada más, de corrupción. Pero yo voy a la presencia de mi Padre. Todos aquellos que han creído en Él, todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. Todo el que cree, como dice el cartel, creo que dice allá, si vos lo podés leer. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí está. Y cerramos así. ¿Cree eso usted? ¿Cree de verdad? No es que creo así nada más. ¿Cree de verdad? Imaginándose que se está hundiendo todo y hay un infierno, de verdad, se aferra plenamente como pecador ahí, como esa mujer que se tiró a los pies de Cristo y lo agarró y dijo, hay poder que salió de mí, dijo. Pero todos te tocan. No, alguien me tocó. Hay poder. Alguien tuvo fe. Se agarró así desesperada con sus pecados y todo y se agarró y se prendió y no se soltaba por nada. ¿Y quién fue? Dijo. Y se tuvo que levantar y decir, yo, Señor. Fue perdonada sus pecados en el sentido que fue sanada ahí, pero también sanada espiritualmente, amados. Así se debe aferrar usted. Como que se hundiera un barco, o si se hundiera el Titanic. Usted se tiene que agarrar a lo que está ahí. Agárrese de Cristo. Todo se está hundiendo. Todo está yendo camino al infierno. La única forma es agarrarse y aferrarse de la cruz, de la promesa, amados. Nacemos siendo ofensores, pero hay perdón de pecados en Cristo, amado. Así que vamos a cerrar este estudio y nos vemos la próxima vez con otro estudio. Perdón. Gracias, Padre, le damos por este estudio. Sé que vimos de la caída, las consecuencias también, que el mundo está bajo la ira, Señor, de usted, bajo la condenación, pero también usted nos mostró y nos reveló, Señor, que nos dio la promesa que iba a venir Cristo, y Cristo vino, Señor, y murió, Señor, y no solo vivió, murió, resucitó, está sentado a la diestra de usted, Señor, y gracias a Él, Señor, que nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados y todavía sigue trabajando con nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que usted esté aplicando esto, Señor, a aquellos que sean de usted, Señor. Que usted le esté dando vida, Señor, a esas personas, Señor, porque solas no pueden. Que esté soplando su Santo Espíritu, Señor, sobre sus mentes y sus corazones y vuelvan en sí, Señor. Que se levanten del sepulcro como se levantó y salió afuera, Señor, Lázaro. Y eso solamente lo puede hacer usted si manda la voz de mando, Señor. Nosotros podemos decir como el profeta, predicar, pero Señor, solamente usted puede soltar esa voz de mando. Y nosotros predicamos su palabra, la Biblia, los textos bíblicos. Y son sus palabras, Señor, las que dice que sus palabras son espíritu y tienen vida, Señor. Solamente nuestro deber es predicarlo, Señor. Señor, le pido que usted le esté dando vida a todos, Señor, los hijos, hijas, de familiares de cada uno que esté escuchando, Señor, aquellas personas que, Señor, de verdad todavía no han nacido, no han venido a Cristo, Señor. Todo esto se lo pedimos en nombre de Jesucristo, Señor. Decimos amén y amén. Amén. Gracias, pastor, por el estudio de hoy. Gracias y solideo, gloria. Gloria del Señor.